Bien, con esta presentación vamos a complementar un punto que quedó pendiente de la primera parte de la teoría de la producción, precisamente expuesta en la presentación anterior. De manera que esta presentación incluye la presentación anterior más un punto que hemos añadido y se refiere al concepto de economías de escala. Esto lo vimos de una manera un tanto breve, pero quisiera adelantarlo porque corresponde también al tema de los costos que vamos a ver a continuación. Pero primero, esta fue la lámina que añadimos a la presentación anterior. Bien, entonces vimos que había, por el lado de la teoría de la producción, el concepto de rendimientos a escala y que vimos que la situación más frecuente y que es normal que las empresas esperen generar rendimientos crecientes a escala y, como decíamos, la otra cara de la producción son los costos. Si por el lado de la producción hay rendimientos a escala, esto se va a reflejar en economías de escala. Entonces, por tanto, tal como lo tenemos en la lámina, a los rendimientos crecientes a escala, ¿verdad? Con el tiempo hemos visto que las empresas expanden su escala de operaciones, su volumen de actividad, abren nuevas sucursales, invierten más, generan, por tanto, más empleo, más producción y cuando los resultados son tales que aumenta la productividad, como vimos, ¿verdad? Cuando hay rendimientos crecientes a escala, al aumentar la cantidad de recursos utilizados, la producción aumenta en mayor proporción que los recursos, ¿verdad? Porque las empresas invierten más en recursos, pero también con el propósito de aumentar la producción. Entonces, cuando hay rendimientos crecientes a escala, hay un aumento en la productividad. ¿Por qué? Porque veíamos, inicialmente, digamos que se invertían 1.000 en recursos y esto para producir 5.000 unidades. Entonces podemos decir que por cada dólar invertido en recursos, la productividad era de 5, ¿verdad? Esto lo veíamos al inicio como 1.000 trabajadores, pero hablando ya de todos los recursos, además del trabajo, pues lo podemos ver en términos de inversión en todos los recursos. Entonces, por cada dólar invertido se generan, ¿verdad? 5 unidades de producción o 5, pues, unidades de producto. Muy bien, entonces, hoy en la nueva situación, si la producción aumenta en 10.000 unidades, pues, ¿verdad? Si la producción aumenta en 10.000 unidades y los recursos han aumentado en 1.250, hoy la productividad aumenta de 5 a 8 en la nueva situación porque la producción ha aumentado en mayor proporción que los recursos, ¿verdad? Los recursos antes se invertían 1.000, hoy se invirtieron 2.250 en la nueva situación, sí, lo que equivale a un aumento del 25%, en tanto que la producción, como vemos, se ha duplicado porque de 5.000 pasa a 10.000, es decir, un aumento del 100%, y la productividad del trabajo aumenta 8. Ahora bien, pero la otra cara de los rendimientos a escala son precisamente las economías de escala. Pongámosle aquí mejor economías de escala porque pueden haber también deseconomías, vale, pero es el caso positivo el que nos ocupa. Vale, entonces los rendimientos
crecientes a escala se reflejan en costos por unidad de crecientes asociados a los costos fijos. A medida que aumenta la escala de operaciones, disminuye el costo fijo por unidad y por tanto también disminuye el costo promedio de generar un bien o un servicio. De ahí el aumento en la escala o volumen de operaciones conduce a una disminución en el costo promedio en general, y a esta disminución en el costo promedio se le conoce como economía de escala, o las economías de escala se tipifican precisamente por una tendencia a reducir los costos unitarios o los costos promedios a medida que aumenta el volumen de operaciones, y esta reducción en el coste promedio tiene que ver con los costos fijos. Entonces lo que sucede es que como los costos fijos son los mismos, son constantes, permanecen fijos, independientemente que se produzca o no, se produzca poco o mucho, pues al aumentar el volumen de operaciones, es decir, la escala de producción, estos costos tienden a disminuir. Miremos el caso que tenemos acá, ¿verdad? La teoría económica micro nos divide los costos en dos grandes categorías. El total de costos, aquí CT, costo total, se divide en costos fijos más costos variables. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos un ejemplo aquí. El inicio, costos fijos 1.400, costos variables 600. Total de costos 2.000, ¿verdad? Sumamos costos fijos más costos variables, costos totales. Ahora bien, digamos que se producen 5.000 unidades. Entonces, hoy, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en la situación inicial, con estas 5.000 unidades, pues digamos que hoy el costo por unidad, dividimos el total de costos, 2.000, entre 5.000 unidades, quiere decir que en promedio, cada unidad costó manufacturarla, en el caso de una empresa industrial, 40 centavos, ¿verdad? El costo por unidad es de 40 centavos en esta situación inicial. Ahora bien, ¿qué sucede hoy en la nueva situación? Cuando hay rendimientos a escala. Vaya, aquí vemos que la producción aumentó de 5.000 a 10.000. Vaya, entonces hagámoslo acá. Pasemos estos datos. Yo aquí había puesto, para que seguir el mismo ejemplo, pongamos aquí en lugar de 6.000, pongamos 10.000. Entonces hoy tenemos que forzosamente el costo unitario total tiene que disminuir. Entonces sería disminuir. El nuevo costo por unidad resulta de dividir el nuevo costo total entre el nuevo volumen de producción que está duplicado. Permíteme un segundo, voy a traer la calculadora. Muy bien, entonces vamos a ver, dividimos hoy 2.120, según nuestro ejemplo, 2.120 entre 10.000. Esto da 21 centavos. Entonces, como ven, el coste por unidad se reduce a la mitad, ¿verdad? Y podemos aquí mismo consignar los costes unitarios, variables y fijos. Miremoslo así, voy a añadir dos filas para que se vea. Vale, entonces aquí tendríamos, recuerden, el costo unitario ha resultado de dividir el coste total entre la producción.
pero podemos obtener el coste fijo por unidad, unitario, dividiendo el coste fijo, estos 1400 que como ven son lo mismo, entre 5000 para la situación inicial. Entonces dividimos 1400 entre 5000. Esto da 28 centavos. Acá, 28 centavos. Y el coste variable unitario, dividimos los 600 de arriba. Vamos acá. Lo pegamos acá. Entonces pongamos costo variable unitario. Dividimos los 600 entre las mismas unidades, que son 5000. Entonces 600 entre 5000, 12 centavos. Entonces vemos que la suma de estos 28 centavos del coste fijo unitario y del coste variable, 12 centavos por unidad, nos arroja un coste promedio de cada unidad producida de 40 centavos. Entonces vemos que el coste por unidad de los costos fijos, al dividir los 1400 entre los 5000, nos da 28 centavos, que sumados a los 12 del coste variable nos da 28. ¿Qué pasa en la nueva 40, perdón, 28 y 12 nos da 40? ¿Qué pasa en la nueva situación? Hoy dividimos los 1400 entre 10.000, porque se ha duplicado la unidad, según nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, 1400 entre 10.000. Entonces, como ven, aquí los costes fijos por unidad se reducen a la mitad porque la producción se ha duplicado y los costos fijos son siempre los mismos. Entonces aquí vamos a tener, pues, ¿cuánto vamos a tener? 14 centavos. Los costos fijos por unidad, como la producción se duplica, los costos fijos por unidad se reducen a 14 centavos. Y miramos con los costos variables, 720 entre 10.000. Sería 720 entre 10.000. Queda ahí, en este caso queda 0,7 centavos y medio, 7 centavos y un quinto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto sería. Solo quiero verificar aquí. 14, aquí da 1400, aquí sería 720 entre 10.000. Vamos a repetir, 720 entre 10.000. 0, vamos a ver aquí esta parte. Sería, solo quiero cotejar acá, 0.14 más 0.072. Sí, también se reducen, claro está, los costes. Entonces aquí da, déjenme ver, sería esta suma aquí, ¿verdad? Sería 1400 más 720. Entonces sería 2120 entre 10.000, 21.2. Entonces serían, sí, salen 14 y 7, 21. Así estaría la cuestión por la aproximación. Pero aquí sería 14 y 7, ¿verdad? Digamos redondo, 7, y aquí esto da 21. Entonces, como vemos, ¿verdad? Si el que se reduce sensiblemente es el coste fijo de 28 a 14 centavos.
porque la escala de operaciones se duplica de 5.000 a 10.000, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión. Podemos hacer, vamos a ver. Aquí faltaba un detalle. Vamos a ver. El coste por unidad variable unitaria es 0.12 por 10.000. A ver, 0.12 por 10.000. Queda 600 entre 5.000. Solo déjeme ver. Inicialmente era 600 entre 5.000. 0.12, sí. Vale. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, vemos que el coste promedio de cada unidad se reduce prácticamente a la mitad, de 40 centavos, porque los costes fijos, como ven, se reducen también a la mitad, ya que la producción se ha duplicado. Entonces, ese es el concepto de economía de escala y que nos refleja, como decíamos al inicio, que cuando hay rendimientos a escala, esto se va a reflejar en menores costos fijos por unidad y a la larga en una disminución en el coste de cada unidad manufacturada y, en definitiva, esto permite un mayor margen de beneficio porque, como ven, se amplía el margen de ganancia y por unidad y, por tanto, el margen total de ingresos sobre costos, ¿verdad? Ingresos y costos de operación. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte y vamos a proseguir precisamente con el análisis de los costos. Muy bien, vamos pues a concluir esta parte, la vamos a dejar aquí.